Continuamos en esta noche y ahora vamos al estudio que realizó el IEP en 5 municipios del país, Nueva Guinea, Managua, Rivas, Bluefields y Bilwi, sobre la incidencia del delito en los últimos 12 años. Nos acompaña Gabriela Alvarado, investigadora de este estudio, y Eduardo Cuadra, asesor en seguridad democrática del IEP. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches. Estos 5 municipios fueron seleccionados porque existía previamente, digamos, un conocimiento sobre la incidencia del delito. Es decir, esos son los lugares donde hay más incidencia de delito. Ok, antes que nada me gustaría mencionar que los estudios de casos realizados, que se sistematizaron, se realizaron en diferentes fechas. Nueva Guinea en el 2008, Managua y Bluefields con estadísticas del 2009, Rivas con estadísticas del 2010 y finalmente Bilwi con estadísticas del 2011. En el momento que se hicieron los estudios de casos sí representaban uno de los mayores índices delictivos. Entonces sí, se sistematizaron 5 estudios pero con diferentes fechas. El propósito es conocer la tendencia de los delitos, las causas, el contexto en el que están ocurriendo. Sí, gran parte de la sistematización queríamos observar cuáles eran los factores clásicos y autóctonos en común de los 5 municipios. Asimismo queríamos observar cuáles eran las tendencias delictivas. Es decir, si los delitos de mayor impacto y mayor frecuencia que se identificaron en esos años de estudio siguen prevaleciendo. ¿Cuál es la tendencia, decrecimiento en esos 12 años? Ahora, ustedes dicen aquí que no se hizo una investigación sobre la efectividad policial, ni si estos delitos han sido investigados, esclarecidos e incluso llevados a juicio. ¿No es acaso necesario eso para tener un panorama completo? Perfecto. Sí, lo que estamos viendo nosotros solamente es la tendencia. La fuente oficial son los anuarios estadísticos de la policía 2000-2011. En los anuarios sí se refleja desde el punto de vista de la institución policial esa efectividad policial. Lo que sí hace falta, y no fue objeto del estudio ni de la sistematización, profundizar en la efectividad de la policía con la relación del rol que juega el Ministerio Público en la acusación y concluir con la cantidad de casos. Continuamos en esta noche, estamos conversando con Gabriela Alvarado, investigadora del IEP, Eduardo Cuadra, asesor en seguridad democrática de este centro de investigaciones. Antes de entrar a las recomendaciones, un poco para recapitular lo que hablábamos en la sección anterior, hay una disminución de cierto tipo de delitos en los últimos años. Ahora, ¿eso significa que se han producido menos delitos, que se han denunciado menos delitos o que se han registrado en los anuarios estadísticos? Es decir, ¿se puede de ahí derivar un indicador, digamos, ya sea de eficiencia de la labor policial o de mayor seguridad para los ciudadanos? Recordemos que las estadísticas que utilizamos son referentes a los anuarios estadísticos de la policía. Es decir, es una realidad parcial. No está la cifra negra, que son las denuncias que no se realizan, y la tasa de victimización, que no contamos con ella. ¿Qué es la tasa de victimización? Es decir, observar si a cada persona, a cada ciudadano le ha pasado algo. Es decir, le ha pasado un delito, te ha pasado, te has tenido un robo, ¿no? Mucha gente no denuncia, mucha gente no hace conocer esos delitos. Entonces, para poder observar una realidad completa necesitamos esos 3 elementos. Entonces, ¿y a quién le corresponde brindar toda esa información? ¿A la policía? ¿Qué tiene que ver en esto el Ministerio Público, otras instituciones? Bueno, aquí sí juega un rol policía, Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Como el ente, digamos, que tiene que ver con todas las políticas públicas, el Ministerio Público, las mismas estadísticas del Poder Judicial. O sea, no es tanto, sí interesa, digamos, la cantidad de causa y diligencia que han practicado, pero no te sale todavía públicamente sobre los casos, los delitos, digamos, que ellos están procesando. Cuando hablamos de que esta estadística es solo una visión parcial de lo ocurrido, también sucede, ¿verdad?, que si la gente denuncia menos, obvio, las estadísticas de la policía van a reflejar ese dato. Hace falta más participación local. Este problema, el tema de la seguridad ciudadana, no debe ser visto como un problema policíaco, ¿verdad? Deben de verse involucrados las nuevas autoridades, tanto a nivel local como a nivel nacional, y tratar de avanzar en la elaboración de políticas en ese sentido, ¿no? O sea, necesitamos como hacer unos microanálisis georreferencial de los delitos. Ya hay datos sobre los cuales, digamos, se pudiera profundizar. Por ejemplo, en Bilwi,
El índice de amenazas es altísimo comparado con todo el país. En el 1998 y tuvo un descenso significativo. ¿Cuántas de esas amenazas se dieron vuelto posteriormente en lesiones o en homicidio o en asesinato? O sea, son, digamos, estudios ya sobre casos, digamos, que se tendrían que estar haciendo, ¿no? Vamos a la recomendación, Gabriela. ¿Cuál es la tesis principal que propone usted en estas recomendaciones? Bueno, recomendamos varias cosas. Observamos que los robos con intimidación, robo con violencia y robo con fuerza son predominantes en todos los municipios y hay que prestar bastante atención a la hora de integrarlo en una política municipal. También las violaciones sexuales, asesinatos y homicidios, que son casos especiales en algunos municipios. Pero eso que implica más recursos para la policía, ampliación de la fuerza policial, más incidencia en prevención. Creo que en gran parte se necesita un gran debate y diálogo entre todos los sectores, no solamente el sector policial, ¿verdad? Necesitamos que intervenga la municipalidad como tal, que intervenga la comunidad, o sea, que se hagan propios de esa problemática, no solamente la policía. No tenemos que referirnos a este problema solamente de la policía. Pero la policía tiene un liderazgo en digamos, en esta función. Vos estuviste al frente de diferentes instancias de la policía, bueno, saliste de la institución como subdirector y la policía viene argumentando de que desde hace muchos años vienen poniendo en práctica un modelo de comunicación con la sociedad, con la comunidad, un modelo proactivo de activar los comités de prevención del delito. ¿Esas instancias acaso están funcionando? ¿Tienen ustedes alguna percepción? ¿Qué ha pasado paralelamente en estos 10 años en esa materia? Bueno, la información, o sea, no está publicada, ¿verdad? Los anuarios sencillamente son simple estadística, ¿verdad? Al final sale la efectividad policial, pero digamos el efecto, digamos, de la participación de la comunidad, de los distintos sectores en la prevención no se refleja. Nuestro planteamiento es, digamos, someter esto a un espacio de discusión, de análisis desde la localidad, generar un espacio de auditoría social sobre la eficacia y la eficiencia del trabajo policía. No se trata de venir con respuesta militarizada de más militares o X más policía en la calle, sino la efectividad de los mismos. Hay una percepción que somos el país más seguro, pero ya hoy nos lo preguntaba en la mañana, decíamos, no, sobre estos datos, la tendencia es que te dice, hombre, ha habido una ascendencia y hay una sostenibilidad de los delitos de mayor impacto y de mayor frecuencia. Entonces, más seguridad no significa más o menos muertos. Más seguridad es nivel de vida, desarrollo, seguridad en general. Y estos anuarios estadísticos permiten ubicar, yo supongo que las personas que están viendo este programa dirán, bueno, en Managua es una gran ciudad, estos datos están basados en algunos distritos específicos, igual Nueva Guinea, Bluefield, Bilwi. Para las personas que viven ahí querrán localizar cuáles son las zonas, digamos, donde hay una mayor tendencia de ocurrencia del delito. El estudio permite mapear, por decirlo de alguna manera, cuáles son los puntos calientes de mayor conflictividad. No es un punto necesariamente que tomamos en cuenta, específicamente en Managua sí, donde agarramos los distritos 4 y 5 y 6 políticamente distribuidos antes, ¿verdad?, del cambio de la distribución política. Pero en lo otro en general es el municipio como tal, pero no nos referimos a específicos comarcas. En Managua son esos 3 distritos. Esos 3 distritos, hablando de la distribución política pasada, sí, antes del cambio. Por eso es que en Managua específicamente se abordan las estadísticas hasta el 2010, para no distorsionar el análisis, con el 2011 que ya incluye el cambio de la distribución política de los distritos. El tema de las violaciones sexuales y por el otro lado, algo que está directamente aparejado a esto, que son diferentes grados de violencia contra mujeres, llegando incluso a los casos extremos de asesinatos y homicidios. Siempre hay alguna discrepancia entre lo que plantean organizaciones de mujeres, como la Red de Defensa, la Red contra la Violencia, el Movimiento Autónomo de Mujeres, y lo que dicen las comisarías de las mujeres. Lo que registran los datos oficiales de la policía es un incremento de ese tipo de delitos. Sí, o sea, en los 5 municipios hay incremento. Y es importante esa apertura que le dieron, digamos, a diferenciar dentro de los delitos de violaciones, las violaciones menores de 14 años, que sí hay incremento en todos los 5 municipios.
Sí, específicamente en Riva y Bilwi, donde se presentan mayores violaciones sexuales, según lo que arrojó el estudio de casos. Pero sí, podemos observar que a pesar de que disminuye una cifra leve en algún año, las violaciones a menores de 14 años incrementan, a partir de los datos a partir del año que empezaron a recolectar, lo que fue el 2009. Eso debería de hacer sentir un campanazo de alerta, es decir, eso sí es una cosa, eso implica un deterioro muy grande del tejido social, de la familia, de la seguridad de los muchachos, digamos, seguramente en el entorno del colegio, en el entorno del barrio en que se mueven. Claro, lo tendrían que vincular, digamos, a un sinnúmero de políticas de prevención, ¿verdad? Al tema de la educación sexual, un poco más la vía de comunicación con los jóvenes. Yo creo que esta cifra no podemos estar esperando los anuarios, ¿verdad?, estadísticos casi a finales de año. O sea, deberíamos de tener acceso como ciudadanos a una información fluida permanente. Y ojalá, digamos, pudiéramos abrir esta estadística ya a las zonas de interés, digamos, del ciudadano. Pues. Me voy a movilizar, voy a invertir en Nueva Guinea. Hombre, ¿qué tanta seguridad hay en Nueva Guinea? Pues? Quiero ser ganadero, quiero invertir. Y decir, ve, hombre, la vigiato... No, ojo, voy a tomar alguna medida. Pues. O sea, cada municipio debería de alguna manera tener una especie de rendición de cuentas, no solo la policía, las alcaldías, las instituciones, la comunidad en relación a su estado de seguridad. Una última cosa a propósito de estos abusos graves contra menores de 14 años. Hace unos meses, alguna dirigente de las universidades del Atlántico Norte denunciaron casos incluso de niñas y jóvenes que habían sido prácticamente vendidas, que habían sido vendidas físicamente a traficantes, un caso casi extremo de trata de personas. ¿Hay algún registro en los anuarios estadísticos de ese tipo de delito? Bueno, dentro de lo que observamos en Bilwi sí, pero no predominaba como un delito dentro de los de mayor impacto, es decir, no fue uno de los delitos que resaltaron como los de mayor impacto. Pero sí se presenta. No lo abordamos específicamente en esta. ¿Y este estudio van a presentarlo ustedes en estos municipios? ¿Ya lo han hecho? ¿Lo van a hacer? No, lo estamos concluyendo y el interés nuestro sí es presentarlo, digamos, a las distintas autoridades a nivel local, para que ellos tomen carta sobre el asunto. Gracias a Eduardo Cuadra, Gabriela Alvarado, por compartir con nosotros y los televidentes este estudio sobre delitos de mayor impacto y frecuencia en 5 municipios del país, tendencia 2000-2011. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Mañana vamos a hablar de política en este programa. Estará con nosotros el coordinador del PLI y diputado Eduardo Montealegre para conocer cuál es la visión que tiene desde el campo de la oposición, de las últimas acciones del gobierno y la expectativa que hay en algunos sectores sobre cuál va a ser el papel de la oposición en una eventual negociación con el gobierno para elegir a los 70 o más cargos vacantes, cargos vencidos que se encuentran en las instituciones del Estado y sobre todo para conocer si hay o no una estrategia de oposición en el país, si hay o no un movimiento de oposición. Nos vemos mañana aquí en Esta Noche, siempre a las 8 de la noche en Canal 12. Hasta entonces.